días, buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo. Puerto Rico y el mundo, donde quiera se encuentre un puertorriqueño. Estamos en Bonita Radio a las 5 de la tarde de hoy miércoles 10 de febrero del 2020. Estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Y en ¿Qué Palo es Noticia? Hoy tenemos actividad. Vamos a tratar de entrevistar dentro de unos minutos al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, sobre el proceso de vacunación en Puerto Rico y cómo lo está viendo el Colegio de Médicos. Vamos a hablar también con la colega comunicadora, la amiga Brenda Reyes Tomasini, sobre todas esas informaciones importantísimas que han salido esta semana y cómo lo ve en términos de la comunicación estratégica y estrategia de comunicación del gobierno de Puerto Rico. Buenas tardes a todos y a todas, y para empezar, compartan. No se olviden que estamos en bonitasradio.net y que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Además, puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. E igualmente, nunca se olvide que nuestros auspiciadores en este momento: Vega Alta Coop, de tu lado siempre; la cooperativa Abraham Rosa. El norte del país está bien representado con las sucursales entre San Juan, Bayamón, Vega Alta, Toa Baja, de Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Y como siempre, Buen Vecino Café siempre está con nosotros, apoyándonos y dándonos café en las mañanas y sobre todo el brunch de los domingos. No se lo pierda. Vamos a llamar al doctor Víctor Ramos porque queremos hablar con él de todo lo que está pasando con relación al asunto de la vacunación. Departamento de Salud, ¿dónde están? Me van a entrevistar ahora. Hello. Ahora mismo, doctor Víctor Ramos, ¿cómo está usted? Bien, usted. Bueno, estoy muy bien. Estamos hablando, y quisiera breve, porque yo sé que está en una reunión, que habláramos sobre el proceso de vacunación y todo lo que ha trascendido de que en esta primera fase tenemos serios problemas en esta segunda o tercera fase, para vacunar a las personas 65 años o más. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el Colegio de Médicos? Bueno, ciertamente, siempre son retos logísticos. Estamos hablando de que son 600,000 personas. Exacto. Nos están llegando 40,000 primeras dosis a la semana y van a subir a 50 y pico mil la próxima semana. Ciertamente, eso nos da para vacunar en una semana 600,000. Y Claro. ciertamente es bueno que tengamos mucho interés de vacunarse. Hoy salió un reportaje que en Estados Unidos 1 de cada 3 personas no quieren vacunarse, porque nos manden todos los que no quieren, las vacunas de los que no quieren vacunarse para acá. Esto, porque allá el discurso antivacunas Claro. y el discurso de asociado a Trump de que esto no, de que el COVID no existe, de que las vacunas tienen un chip y todas esas cosas, pues allá tienen mucha más penetración que lo que tiene aquí en Puerto Rico. Así que ciertamente es bueno que tome, pero eso crea unos retos logísticos. Se supone que la gente los citan por, por turno, pero la gente lleva allí, y todo el que no logra vacunarse, pues va a otros sitios, incluyendo al colegio médico, al colegio de enfermería, a los Walgreens, a ver dónde pueden conseguir una vacuna. Nosotros, por ejemplo, en el colegio lo que tenemos son primeras dosis para encamados, que es lo que tenemos asignado. Uh-huh. Y cuando llega la ruta encamado, si tenemos algún sobrante, pues se lo ponemos a la gente que esté allí, pero son dosis bien limitadas, ¿verdad? Porque la asignación que nosotros tenemos son los encamados. Así que sí es un reto logístico, se está trabajando. Esta semana es un reto mayor porque el hecho de que unos cargamentos no llegaron, no llegaron porque hay una tormenta de nieve en el este de Estados Unidos. Uh-huh. Y si el avión no puede salir, pues no puede llegar Claro. ese cargamento.
por la seguridad del pasaje, así que se han atrasado 1 o 2 días la llegada de unos lotes de vacunas que estábamos esperando. Así que eso también crea más presión al sistema, y entonces se juntan las primeras dosis del encamado más la segunda dosis de otra fase, y el cargamento que no llegó por el asunto de la tormenta, pues crea ciertamente un problema Claro, de disponibilidad, de disponibilidad. eh, podríamos decir temporero, porque van Claro. a llegar en cuanto los aviones puedan salir. Doctor, Pero yo le pregunto cuál es el criterio que ustedes utilizan. Usted me ha dicho que empiezan con los encamados. ¿Ustedes cuál otro criterio utilizan para manejar esos sobrantes que usted dice que pueden tener, que son mínimos, para vacunar a otras personas con ese sobrante? ¿Qué criterio utiliza el colegio? no, que estén en fase. Cuando estamos aquí en el colegio médico hay mucha gente que está en fase, que son adultos mayores, que son los mismos vecinos, Ujú. ese alrededor del colegio, ese tipo de situación. Sí hemos tenido situaciones, por ejemplo, con las veces que hemos estado fuera de San Juan, vacunando en Patillas, en Utuado, en Cabo Rojo, que hay unos sobrantes y no da el tiempo que lleguen a la nevera en San Juan sin que se dañe la vacuna. Pues ahí, por ejemplo, se las poníamos a los policías que nos dieron tránsito en seguridad esos días, aunque estábamos en 1A, los policías eran los first responders de la 1B y no las íbamos a Claro. dejar perder. Ese tipo siempre tratamos, la idea es buscar la gente que está en fase o cercana a su fase, pero ciertamente que se pierda una vacuna nunca es una opción. Doctor Ramos, el licenciado Francisco Domenech y Politank todavía son cabilderos del colegio. El Bolitán es la compañía de cabildero del colegio, sí. Eh, ¿Usted tiene información de que el licenciado Domenech se vacunó el pasado viernes a eso de las 6 de la tarde en el área del Colegio de Médicos de San Juan? No, no tengo esa información. Pues no solamente él, sino también una mujer que lo acompañaba, él de 43 años y una mujer de 46 años, se vacunaron en el Colegio de Médicos. Eh, Usted sabe que esta mañana yo estuve hablando con la colega periodista Omaya Sosa Pascual, que la información que trae el CPI es precisamente que el Departamento de Salud no tiene ningún control para establecer quiénes se han colado y quiénes han trascendido la fase. ¿Qué opinión le merece que en el Colegio de Médicos esta persona se haya podido vacunar aun cuando no esté en la fase que le corresponde para vacunarse? Bueno, tengo que verificar la información, pero sí, Perfecto. ciertamente, por ejemplo, si el anterior secretario de Salud le había dado autorización al Colegio Médico para vacunar al personal del Colegio Médico, tal vez se citaron como parte de los contratistas del colegio, pero tendría que verificar, pero nosotros tenemos esa autorización que nos dio el pasado secretario de Salud. Yo me imagino, tal vez si ocurrió, debió haber sido por eso, pero tendría que verificar. Pues yo le agradezco mucho que verifique. Usted sabe que hemos estado en comunicación con usted y le agradecemos siempre que conteste nuestras preguntas. Que lo verifique y volvemos a hablar y usted me dice cuál es la justificación para que el licenciado Domenech se haya vacunado junto con esta otra persona de 46 años. Gracias siempre por contestar nuestras preguntas y cualquier información que tenga sobre este y otros asuntos tan importantes de salud pública en este momento para el país, le agradecemos que lo comparta con la audiencia de Bonita Radio. Seguro, siempre. Muchas gracias. Bueno, escucharon al presidente del Colegio de Médicos y ahora vamos a establecer el contexto de quién es Francisco Domenech. Francisco Domenech no es solamente un cabildero para el Colegio de Médicos. Es quien fuera el director de campaña de Jennifer González, comisionada residente para el 2016. Es un activista
del Partido Nuevo Progresista que da cuenta la oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, que por lo menos entre el 2019 y el 2020 aportó a las campañas de diferentes candidatos $3,000, $5,500, $6,500, $7,300 en un año. ¿A quiénes? A Tomás Rivera Chats, a Jorge Navarro Suárez, a Juan Oscar Morales, a José Enrique Quiquito Meléndez, al comité de Pedro Pierluisi. Cuando nosotros hablamos esta mañana con Omaya sobre lo que el Departamento de Salud no quiere decir, que es la información pública que el país necesita sobre quienes se han vacunado, es precisamente de esto lo que estamos hablando. Y ustedes saben que Omaya trajo incluso información de que sabía que habían elementos del periodismo puertorriqueño, personas que se habían vacunado igualmente. Que nosotros hayamos constatado que Francisco Domenech, el propietario, CEO, como dirían en country, de Politank, esa organización de cabilderos que, como muy bien confirmó el doctor Víctor Ramos, son los cabilderos del Colegio de Médicos y Cirujanos. Que esta persona, cuando lo colocó en esta foto fichado por la policía, fue porque en el 2018 esta persona fue acusado de violencia doméstica en relación a la pareja entonces con quien después transó en los tribunales. Que Francisco Domenech es nada más y nada menos que socio de Kenneth McClintock, expresidente del Senado de Puerto Rico. Y cuando estamos hablando de que en Puerto Rico hay personas de 65 años o más, no diga usted, yo puedo hablar de una de conocimiento personal que tiene 83 y todavía no tiene la vacuna al día de hoy. Estamos hablando que el Departamento de Salud y el gobernador Pedro Pierluisi le deben al país una explicación de por qué estos elementos del Partido Nuevo Progresista se vacunan. Y ahora nos dice Víctor Ramos que es posible que haya sido Carlos Mellado el que le diera la autorización al colegio para vacunar a Francisco Domenech, que me dicen que llegó en una Macan, alias una guagua Porsche, el pasado viernes, más allá de las 5 de la tarde, a vacunarse con esta otra mujer de 43 años, de 46 años. Entonces, ustedes me dicen que el país tiene que entender que hay vacunas para los políticos y los cabilderos del Partido Nuevo Progresista, a saber de que otros partidos. La evidencia que yo tengo hasta el día de hoy es que los que se han vacunado con nombre y apellido, esos yo los he traído porque tengo constancia de que es así. Y entonces me dicen que el país no puede tener suspicacia de este problema que lo sabíamos desde el día 1, que no necesariamente iban a haber vacunas rápido para todo el mundo, pero que lo que incide además es que se cuelan los miembros del PNP. O díganme cómo un joven, como dijo esta mañana Omaya Sosa, de 17 años está vacunado. Que nos justifiquen que es que tiene una comorbilidad. Que le digan al país, estos jóvenes y estas personas se vacunaron porque, entre otros, son obesos, etcétera, etcétera. Edad y la justificación. Pero esto
esta es la información que traemos para que ustedes la manejen. Y yo estoy de acuerdo. Hay que afinar la logística. Hay que tratar de hacer un proyecto que el país se crea que están haciendo lo que tienen que hacer para que todo el mundo se vacune. Pero eso no es lo que vemos cuando vemos que estos personajes cabilderos del Partido Nuevo Progresista tienen acceso a la vacuna. Versus a saber la mujer de 83 años que le dio el voto y no tiene acceso aunque le toca en este momento. Le toca. No es que se vaya a colar porque votó por el PNP, es que le toca. Porque se supone que 65 años o más son los que se están vacunando en este momento. Entonces, ustedes están comentando, esa estrategia es para echar tierra y distraer la opinión pública. Carmen Negrón, vamos a hablar del asunto de los alegados suministros que se encontraron, lo que dice hoy la exalcaldesa de San Juan y esta tiraera de parte de la nueva administración del Partido Nuevo Progresista y lo que ya dice Rolando Emanueli, que van a hacer una auditoría, secretario del Departamento de Justicia, y si hay que investigar, va a investigar. Qué rápido investigan cuando se trata de la tiradera político-partidista. Por sus acciones conocerán las verdaderas intenciones, así de sencillo, dice Ivonne de Los Ángeles. Un saludo a todas las amigas y amigos que nos escuchan, internautas desde Nueva York, como siempre, la diáspora presente. Como dijo Pierluisi, tenemos que acostumbrarnos. No, Juan Carlos Olmeda. La costumbre es mala para todos, peor para un periodista. Alguien... mi madre tiene 85 y está en turno, dice Mariel Gorbea. Ese es otro caco de la mafia del PNP, Naida Camacho. Como dijo, ya lo dije. Y a esta hora, son las 5:17. Yo voy a pasar a otro tema porque a las 5:30 voy a llamar a la compañera Brenda Reyes Tomasini para que nos hable de lo que vio, escuchó esta semana y nos puede hacer análisis. ¿Cómo que hay otra mujer hablando después de mí? No me digas eso, María Adorno. Bueno, déjame... Ok. Ya lo retiré. Puede ser que haya sido la conexión que tenía con el celular, perdonen. Un audio de fondo, pues ya está fuera. Ya. Toallazo full al chanchullo de las vacunas. Saludos desde Orlando, dice Eddie Díaz. Vamos a llamar en breve a la compañera Brenda Reyes Tomasini para hablar de comunicación estratégica, pero déjenme tocar por lo menos 2 puntos que creo que dejé de el análisis en la mañana y tiene que ver con los contratos del Partido Popular, por lo menos de el Senado de Puerto Rico. Y es que hay una explicación que ustedes me corrigen. Yo como que no entendí muy bien cuando José Luis Dalmau le contestó a la colega o a los colegas del periódico El Nuevo Día. Perdón, no fue José Luis Dalmau, fue José Aponte Dalmau, el portavoz de la mayoría del Partido Popular en el Senado. Le contesta sobre lo que lo confronta el colega Oscar Serrano con que uno de los que está contratando es una persona que fue convicta por delitos de corrupción, nada más y nada menos por trucar el registro del desempleo en el Departamento del Trabajo, y fue convicto por esos hechos en el 1992. José Aponte Dalmau dice que cuando él le pidió a este señor el registro, el certificado de buena conducta para el contrato, no había nada relacionado. Bendito, se supone que nosotros hoy creamos que José Aponte Dalmau no sabía que esta persona era convicta.
O sea que él no le pregunta a su contratista si ha tenido algún problema con la ley relacionado con fondos públicos. No estoy hablando de que tuvo un problema, un delito relacionado de violencia, etcétera. De violencia también me los cuestiono, pero vamos a circunscribirlo porque le va a pagar con la chequera del pueblo. Y entonces se supone que nosotros creamos que no hay ningún problema. Porque él no se había dado cuenta porque le pidió el certificado de buena conducta y el certificado de buena conducta no decía que este caballero había sido, Melvin Pagán Vélez, había sido convicto en el 1992 por delitos federales, por lo que tiene una convicción por $72,500 entre él y otros coacusados. Dice José Aponte Dalmao, lo dice para el récord. En el récord de antecedentes penales que se examina como parte de la contratación en la rama legislativa, no salió a relucir esta información. Conozco a Melvin hace años, pues se desempeñaba en el municipio de Carolina bajo la administración de mi padre. Posteriormente se ha desempeñado como contratista tanto en agencias federales como el Censo y FEMA, así como en dependencias gubernamentales como el municipio de Guaynabo, donde mantiene contrato de asesoría en temas de educación. Me toma por sorpresa esta noticia, pues nunca he tenido ninguna queja ni me consta que se hayan señalado irregularidades en el desempeño de Pagán Vélez, quien, como informé, fue contratado recientemente para fungir como coordinador de servicios y enlaces en los constituyentes de nuestro distrito. Y hay que contextualizar y dejar claro que el mismo José Aponte Dalmao, el que le va a pagar ahora a Melvin Pagán Vélez con dinero público, estuvo estableciendo hace por lo menos 3 semanas que iba a contratar a Fernando Tono, a pesar que Fernando Tono Florenzán cumplió por haber ideado el esquema bien temprano en su carrera política, en los años 80. Es Javier Aponte Dalmao, exacto. Si dije José, perdónenme. Javier Aponte Dalmao. José es el hermano, alcalde de Carolina. Lo iba a contratar igualmente para trabajar en su oficina como director ejecutivo. ¿Y qué? Que a nadie tiene, como dice una de nuestras internautas, sudor en la cara de gente que ha sido convicta por traquetear con fondos públicos. Volverlos a contratar y pagarle con fondos públicos. Y yo no estoy hablando de rehabilitación. Claro que se pueden haber rehabilitado y tienen derecho a eso. Pero volvemos. Es difícil. Estas son las informaciones que están ahí y están en el contexto correcto. Y por eso que lo que hemos querido traer. Sí, parece que había algo en el audio, pero ya se fue porque es obviamente cuando atendí la llamada de Víctor Ramos. Y entonces, por otro lado, yo creo que la otra información que también tiene que ver con el asunto de imagen y la estrategia, tiene que ver con lo que ha pasado esta tarde, que ubica, pasó desde ayer, al municipio de San Juan produciendo un documento que en efecto es un acta notarial que establece que se encontraron unos suministros en la parte baja del Coliseo Roberto Clemente. Si yo entendí bien el documento, y tengo que decir que ya le hice una petición de entrevista a el licenciado Miguel Romero, alcalde de San Juan. Esperamos poder tenerlo mañana. Aquí se habla de documentos que dan cuenta que habían
diferentes suministros, entre otros, comida, que hay que decomisarlos porque estaban expirados. Alegan que fue entre el 3 y el 4 de febrero y hubo un decomiso de alimentos. Los alimentos para disponer serían transportados, etcétera, etcétera. Las carnes se encontraban en el contenedor refrigerado, fueron inspeccionadas por el Departamento de Salud. Aquellas que estaban dañadas y o expiradas fueron dispuestas, las que se encontraban en buen estado se mantuvieron en el contenedor. Luego se procedió a limpiar los congeladores para transferir las mismas carnes que se encontraban en el contenedor, etc. Además de las carnes se dispusieron 2 envases con leche en polvo para bebé, leche evaporada, salsa enlatada, quesos, entre otros, que estaban expirados dentro de la cocina del Coliseo Roberto Clemente. Hubo un segundo contenedor inspeccionado. Habían bolsas de hielo, las cuales ya estaban derritiéndose. No entiendo. Explíquenme cómo se derriten si estaban en un refrigerador, etc. Se desconectó el contenedor y se dejaron las puertas abiertas para que el hielo terminara de desintegrarse. Quedó pendiente en verificar si la mercancía o productos eran comprados o donados. De ser comprados se necesita certificación del Departamento de Salud para hacer la reclamación al seguro. De ser donados, el municipio puede disponer de ellos sin ningún inconveniente. Durante un recorrido por las facilidades del Coliseo, pudimos observar dentro de un salón 2 motoras. Las mismas fueron donadas al municipio de San Juan. Se observaron una cantidad indeterminada de lavadoras y secadoras que, según se nos informó, eran utilizadas luego del huracán. En caso de disponer de ellas, requerirían un proceso diferente, etcétera, etcétera. Cuando usted analiza este documento, del documento, por eso es que para mí es tan importante tener los documentos a la mano para poder hablar sobre ellos. Porque todo lo demás es la interpretación que hizo un analista que tiene un programa de entretenimiento que dice hacer investigaciones versus lo que en efecto es un trabajo bona fide que hace el municipio cuando llega en poco más de 45 días que lleva la nueva administración y hace su trabajo y verifica qué está pasando aquí, qué está pasando allá. Por eso era tan importante conocer lo que decía este documento, que el municipio, a petición nuestra, lo hizo público. Esto es un acta notarial del 3 y 4 de febrero. Esta es la minuta del decomiso, donde establece aquí, en esta minuta del decomiso, que hubo un manejo del municipio relacionado con esto y que se estaban perdiendo estos suministros. ¿Dónde lo dice? Todo lo contrario. Hablan legalmente de cómo es que usted encuentra y empieza a disponer. ¿Dónde dice que fulano, sutano y mengano son los responsables de que eso estuviera allí y no se lo habían dicho a nadie? ¿Dónde está el cuestionamiento? El cuestionamiento a través de documentos públicos. Porque todo lo que haga la nueva administración hoy relacionado con este asunto son documentos públicos. Por eso para nosotros es tan importante pedirlos. Mire, necesitamos acceso a. Y dispusieron el acceso. Tengo que decir que por lo menos la interacción que tuve hoy con los oficiales de prensa del alcalde de San Juan, Miguel Romero, tranquilos, sin ningún problema, claro que sí, están disponibles, allí está, inmediatamente los enviaron por correo electrónico. Entonces, ¿dónde establece aquí que estos no son los suministros que no solamente un municipio tiene para atender las emergencias? Y vamos ya mismo a ver lo que dijo Carmen Yulín Cruz a través de un mensaje, un video en sus redes sociales, donde dice aquí que el problema
o sea que los suministros no son parte de lo que tiene que tener no solamente un municipio, como iba diciendo, una organización cualquiera. Mire, una fundación de los bancos que hay en Puerto Rico, que vayan a los almacenes que tienen las fundaciones de los bancos, Oriental, Banco Popular, etcétera, para que se den cuenta que manejan suministro y que en efecto los suministros que compraron para el huracán es posible que estén ahí y hayan algunos que hayan que decomisar. Totalmente legítimo. Que ahí mismo dice que aparentemente en esa acta para decomisar hablan de encontrar las motoras y hablan de encontrar las lavadoras y establecen para qué se utilizaban las lavadoras. Y ahora volviendo a lo que dijo yendo a lo que dijo Carmen Yulín Cruz, exactamente dice, utilizábamos las lavadoras para cuando había personal que se quedaba más de ciertas horas y había que lavar ropa, etcétera. Ahí se utilizaban. ¿Y por qué yo también hablo de lo que dicen unos y otros? Porque a quienes hemos visto hablando de este asunto, a Juan Oscar Morales, que los votos añadidos y los votos por los famosos Java le dieron la victoria en el precinto 3 de San Juan. Eso es una realidad. Juan Oscar Morales, que hizo una investigación con relación al pillaje en el Departamento de Salud con 38 millones de dólares y al día de hoy no tiene ninguna resolución. Porque se lo dejó todo a los federales y al Departamento de Justicia de ellos mismos, de Wanda Vázquez Garcet, de Ricardo Rosselló Nevares, y al día de hoy no hay nada relacionado con eso. Pero esos son los que ahora salen y establecen que hay que investigar y que hay que ir hasta las últimas consecuencias. Y estaban en Mediatur esta mañana, estaba Juan Oscar Morales. Y ahí es cuando yo me pregunto, cuando yo insisto, preguntémosle a los políticos si esto no se trata una vez más de esa tiraera intrapartido, que cuando uno analiza los documentos, ahí está. Y yo creo que lo está haciendo muy bien el municipio. Está dejando claro en un documento que no tiene otra noticia. Y vélenlo, si se respeta el Departamento de Justicia, se van a dar cuenta cuando entrevisten a todo el mundo, porque yo me imagino que van a entrevistar, que no van a poder establecer necesariamente que aquí hubo negligencia criminal, porque entonces tendrían que haber ido a investigar los suministros de Ponce. Diferente. El municipio sabía que eso estaba allí, porque el municipio hizo una transición y el municipio tiene un 70% de los empleados del Partido Nuevo Progresista. Los suministros de Ponce, ni Mayita sabía que estaba allí. Lo encontraron porque ya sabemos la historia, un ciudadano que está haciendo denuncia a través de sus redes, lo encontró y lo denunció. Entonces, ¿qué dijo Carmen Yulín Cruz? Que para eso voy a llamar a la colega periodista, a la comunicadora y relacionista pública amiga Brenda Reyes Tomasini, porque me parece que por ahí debemos empezar a hacer el análisis de lo que en efecto es las diferencias cuando se trae información y hay contestaciones que pueden dejar a muchos medios trasquilados en el asunto de denunciar. Lo primero que Carmen Yulín Cruz dijo en ese video fue: ay bendito, pero es que utilizan la misma estrategia que denunciamos y que se vio en el Telegram chat. Y tiene que ver con filtrar un documento, una información, y dársela a los contactos que tienen en los medios.
No hablaron con Carmen Enid. Hablaron con ese programa que yo digo que es de entretenimiento y que trata de atender el asunto de las noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Brenda Reyes Tomasini, y estamos en Bonita Radio. ¿Usted está bien? Buenas tardes a todos los radioescuchas hoy. Bueno, mitad de semana. Lo sé que estás en mitad de semana y sé que has tenido mucho, pero yo quería que participaras hoy porque estoy discutiendo, entre otras, y quiero empezar por ahí, el caso de la denuncia que hace un analista ayer de que tiene acceso a un documento que establece, y sobre todo tuvo acceso de video, a alegados suministros encontrados en el municipio de San Juan. Y yo quisiera empezar por de qué manera esto surge, pues así tan relajado como que esta persona obtuvo esa información. Decía yo que lo primero que dijo hoy Carmen Yulín Cruz cuando reacciona a través de sus redes sociales a este asunto es vincularlo con lo que dijo, con lo que ocurrió a través del Telegram chat, que nos dimos cuenta que el gobierno tenía unos contactos en los medios de comunicación a quienes le daba información para mover mensajes que ellos querían mover. Eso fue lo primero que dijo Carmen Yulín, porque incluso esta persona fue una de las mencionadas. Uh-huh. ¿Tú cómo lo puedes analizar en términos de que la primera contestación de Carmen Yulín haya sido esta? Mira, yo te voy a decir algo. La antigua alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, tenía una fundación que se llamaba Somebody Us. ¿Ok? Así existía una fundación que ofrecía ayuda. Doy fe de mi propio conocimiento que durante el cierre federal del gobierno federal a principios del año 2019, ella ayudó a los empleados federales. Yo me reuní con ella y yo recuerdo ella dando instrucciones que se sacaran los suministros. Ella en ese momento me explicó que había un almacén que ella tenía, ¿verdad? Tras el paso del huracán, ellos recibían diferentes donaciones. O sea, de eso doy fe y me reuní con ella allí en el Coliseo Roberto Clemente, en un anexo del Coliseo, porque nos reunimos, estuve yo, estuvo otro líder de Unión, así que ahí sí te hago la salvedad que se sabía que existía ese almacén, o sea, y los mismos empleados, porque yo a esa reunión fui con varios empleados, eso es una cosa. Lo otro es, sabemos que Carmen Yulín Cruz es una figura sumamente controversial dentro de los medios de comunicación. Ella es una figura que han querido vilificarla. Carmen Yulín Cruz tenía una proyección magnífica fuera de Puerto Rico en los medios de comunicación. Brenda, te voy a interrumpir porque nuestros internautas dicen que no te escuchan bien. Te voy a pedir que no te alejes del micrófono y hables un poquito más fuerte. ¿Me escuchas? Yo te escucho muy bien. Ellos tienen algún problema, pero ya dicen que se está escuchando mejor. Ok, bueno, pues mira, la alcaldesa, como mencionaba antes, Carmen Yulín Cruz, la antigua alcaldesa de San Juan, se sabía que tenía ese almacén. Eso era de conocimiento de muchas personas, sus empleados, los empleados municipales lo sabían. Yo, como comenté al inicio, para quienes no me escucharon, durante el cierre del gobierno federal a principios del año 2019, me reuní con ella junto con otros líderes de uniones y ella nos ofreció ayuda, preparó unas cajas, los empleados repartieron, se otorgó una ayuda inmediata, ella fue a los medios de comunicación y lo indicó que ella iba a estar ayudando a los empleados federales que en ese momento nos vimos desplazados por alrededor de 2 meses de nuestros empleos sin la seguridad que íbamos a cobrar nuestro salario. Así que ese almacén existía y eso se sabía. Reitero que Carmen Yulín Cruz es una figura que ha sido un tanto polarizante y polarizada, ambas cosas, dentro de lo que vienen siendo el espacio de los medios de comunicación.
Y dentro del ámbito de la política en Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, pues es una mujer muy aguerrida. Ella logró efectivamente ser portavoz de la gente de Puerto Rico luego del huracán María. Esa fundación que ella tiene se llama Somebody Help Us. Como te digo, me consta que este almacén existía para ofrecer ayuda. Sobre si la comida se expiró o no se expiró, si le debe dar comida a los empleados, pues claro, eso son, ¿verdad?, materia de otra consideración. Pero yo entiendo que la antigua alcaldesa de San Juan había hecho esto claro, o sea, y se puede ir al récord, o sea, que estaba ese almacén. No es como el almacén de Ponce. Exacto. El almacén de Ponce todos desconocíamos que existía. Y como te digo, ese almacén estuvo a disposición de los empleados federales antes de eso, cuando el huracán María, y entiendo que luego de los terremotos salió ayuda del municipio de San Juan. Hay comunidades que argumentan que ellos no han recibido ayuda en otros momentos de inundaciones y lluvia, que la alcaldesa pues tenía preferencia por unas comunidades. Volvemos, eso es materia, eso es otro asunto, pero de que el almacén existía, o sea, y se sabía. Quizás poner a Carmen Yulín en una situación desfavorable entre los medios de comunicación, pues yo no entiendo, realmente yo no entiendo cómo esto ayuda al alcalde Miguel Romero, no lo entiendo, me suena como un bochinche, me suena como una niñería. En Puerto Rico están pasando cosas bien importantes en estos momentos como para que esto sea lo que esté ocupando las principales planas de los periódicos, de los rotativos del país y la atención mediática. Más me espanté esta semana cuando escuché al equipo del gobernador económico, al señor Manuel Sidre, pintar un país donde yo no sé dónde él vive, porque no es el mismo país donde yo vivo. Me preocupa que sigan insistiendo en crear 100,000 puestos en el área de la construcción, apostando a millones y millones de dólares en fondos federales que sabemos que han enfrentado muchos obstáculos en llegar a Puerto Rico. Ricardo Rosselló, en el año 2017, firmó una ley de emergencia para la infraestructura y habló también de crear 100,000 empleos en el área de la construcción. Eso para mí es más preocupante, que no hemos podido echar hacia adelante como país, y entiendo que eso sí se debe discutir en la opinión pública en Puerto Rico. Eso es lo que debe predominar en la opinión pública en Puerto Rico, porque no acabamos de sacar los pies del plato en términos, ¿verdad?, de la infraestructura del país, las mejoras que necesita la infraestructura del país, y el asunto de la utilización de los fondos federales que están llegando y que deben llegar hasta el 2032. Otro asunto que esta semana ha estado un tanto caliente y para mí es de muchísima preocupación. Esa secretaria de Educación no sabe dirigirse a los medios de comunicación. El secretario de Salud designado, Carlos Mellado, ha fallado grandemente en comunicar con claridad. El Departamento de Salud tiene a la doctora Iris Cardona comunicando unas cosas, a Mellado comunicando otras, Mellado diciendo, le echa la culpa a la Guardia Nacional en el plan de vacunación, admite que desde diciembre se están recibiendo dosis, tenemos problemas con nuestros adultos mayores, como bien mencionan los internautas, personas de 80 y pico de años recibiendo una dosis, pero tenemos un Francisco Domenech vacunándose, y he visto mucha gente en las redes sociales, gente joven, recibiendo la vacuna, que yo conozca, no son primeros respondedores, no trabajan en empresas que den un servicio primario, digamos, qué sé yo, en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, en Puerto Rico hay muchas cosas pasando para concentrarnos nuevamente en un asunto de la situación de la alcaldesa de San Juan, o antigua alcaldesa de la ciudad capital. Yo creo que no podemos distraernos de lo realmente importante en la discusión pública en Puerto Rico. Brenda, ¿tú crees que es un mecanismo para distraer? ¿Es un mecanismo de distracción que también... Oh, sí, totalmente. Que también utiliza, por ejemplo, elementos, yo decía, como Juan Oscar Morales, el representante del precinto 3 de San Juan, que sabemos que tuvo la oportunidad
de citar incluso, de colocar a gente de su partido para que testificara con relación a lo que estaba ocurriendo en el Departamento de Salud y nunca lo hizo. Ahora hay que buscar a todo el mundo debajo de las piedras para hablar de algo que incluso los documentos que trae el propio municipio que hizo lo que tenía que hacer, pues allí hizo un inventario, esto está dañado, lo votamos, etcétera, pero en ningún sitio en los documentos habla de la posible negligencia que le quiere imputar, por ejemplo, el análisis de ese analista a Carmen Yulín Cruz y a su administración. Sí, no, y mira, por ejemplo, una cosa es que esto no salió a relucir en las vistas de transición. O sea, yo entiendo que si esto hubiese sido un asunto primario o importante, hubiese salido a relucir en las vistas de transición. Vuelvo y te reitero, que si le debe cocinar a los empleados, que si hay comida expirada, bueno, eso es harina de otro costal. Pero este almacén y la fundación que la alcaldesa tenía, que como te bien indiqué, Somebody Help Us, eso era de conocimiento público. O sea, ella inclusive había salido en los medios de comunicación hablando de esto. O sea, que para mí es una estrategia de distracción en momentos donde el país literalmente tiene muchísimas cosas importantes pasando, donde se está hablando del regreso a clases de una forma extremadamente desordenada. O sea, vamos a permitir maestros sin vacuna en los planteles escolares. Se está hablando de una especie de horario no interlocking, pero de unos días sí y unos días no. O sea, hay mucho pasando, demasiado diría yo, como para que concentremos nuestra atención, nuestro foco de atención mediático, sea el asunto de un almacén de la anterior alcaldesa sobre otros asuntos más apremiantes, como es el hecho que tenemos un desbarajuste con el plan de vacunas en Puerto Rico. No todos los adultos mayores están recibiendo esa primera y segunda dosis de la vacuna. Parece que hay que tener una pala gigantesca para ir y hacerlo. Tú sabes, Carmen, yo creo que es hora de separar la paja del grano y como puertorriqueños determinar qué está mereciendo nuestra atención, Brenda, ¿verdad? En los asuntos de opinión pública. Claro. Te pregunto, esta semana hubo una conferencia de prensa de ese equipo económico del gobernador, que lo menos que hubo fue planteamientos de parte de Manolo Sidre, secretario designado de Desarrollo Económico, de que en Puerto Rico había mucho trabajo y que lo que pasaba era que la gente no quería trabajar porque estaban recibiendo el PUA. ¿Cuál es tu análisis desde el punto de vista de comunicación? Tú estando del lado de tu cliente, esta respuesta, ¿qué es lo que se expone cuando se plantea algo como este? Claro, cuando se plantea un asunto como este, te expones al que la gente no te vea de una forma favorable. Vas perdiendo poco a poco tu simpatía, tu empatía. Hay que ser empático con el público. Y yo creo que Sidre fue muy desacertado en sus expresiones. Yo te diría que esa conferencia de prensa fue muy atropellada. Los periodistas dieron cátedra con las preguntas. Cintia Rosario de Noticel, Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día, Félix Alemán de Noti6, hicieron unas preguntas que yo me quedé, wow, o sea, los periodistas de Puerto Rico dieron cátedra de cómo ir y cubrir una conferencia de prensa y hacer preguntas puntuales e incisivas a un equipo económico que a todas luces no estaba preparado para estos periodistas. Y eso me lleva al punto que qué es lo que está pasando en el equipo de comunicaciones del gobernador, que lo hablamos la semana pasada, que estas personas no están yendo preparadas a las conferencias de prensa. Empecemos por la secretaria de Educación. Luce fatal. Esa mujer no puede articular una oración completa. Habla en pequeñas frases, en non-sequiturs, como se dice en inglés. No hay un seguimiento de una frase a otra. Ella habla en pequeñas frases. Caramba, estamos hablando de un departamento
que ahora mismo enfrenta el regreso a clases presencial durante el mes de marzo, donde ella debe lucir lo más preparada ante los medios de comunicación para poder contestar las preguntas, no solamente de los periodistas, sino también de los padres, porque las preguntas que hacen los periodistas son las preguntas que tiene el pueblo, las que tienen los padres. Esa es la información que debe llegar. Así que yo diría que este equipo de comunicaciones del gobernador tiene que ponerse las pilas, no porque tengan relacionistas significa que están haciendo bien su trabajo, claro, y siempre aquí hay unos intermediarios y el jefe sabe y sabe más y todos saben y al final no lucen muy bien. Ese equipo económico del gobernador lució muy flojo, teniendo veteranos, digo yo, ante los medios de comunicación como Manuel Lavoy y Omar Marrero, que no supieron contestar las preguntas. O sea, ellos viven en la isla de la fantasía. Don Manolo Sidre sabe de medios de comunicación. No lució preparado, luce desagradable y antipático, y yo escuché que hasta soberbio de algunas personas, clasista, al hablar que la gente es vaga y que la gente coge el púa. No, una persona que está dirigiendo una agencia de gobierno no puede asumir esa actitud, porque realmente lo que está haciendo es echándose el pueblo en contra. Entonces, cuando tenga que comunicar información relevante, nadie le va a creer, porque es el cuento del lobo. Brenda, yo voy a colocar una imagen que tengo de una presentación que hizo la secretaria y que está circulando por Twitter desde esta mañana, pero encontré, o sea, me enviaron la parte donde en esa presentación la secretaria del Departamento de Educación habla para referirse al lockdown. Dice, in touch. Tú me puedes, the first touch. Sí, lo vi ayer. El ingeniero Jorge Rodríguez de PASIF lo subió a sus redes sociales y tuve la oportunidad de verla y leerla. Y te debo decir que he quedado espantada en una pieza. Yo creo que ahí es donde estás viendo el grave problema de la misma Secretaría de Educación. Pensamiento defectuoso es idioma defectuoso. Si tú no piensas correctamente, tú no puedes ser un comunicador efectivo. Y yo entiendo que esta señora carece todo tipo de destreza de comunicación efectiva. Pero Carmen, esto se hace cuando uno está en un puesto que tú vas a estar constantemente expuesto, valga la redundancia, a la opinión pública, a periodistas, a público. Usted toma un media training o un adiestramiento de medios, que muchos relacionistas públicos los hemos dado en nuestra carrera. Nosotros fogueamos. Yo cuando voy a estar con un cliente que va a una entrevista, yo lo fogueo antes. O sea, estoy días fogueando un cliente. Le hago fogueos de emergencia, fogueos de último minuto. Estamos llegando al aire y estoy yo haciendo el fogueo todo el tiempo. Pues esta señora necesita un verdadero comunicador a su lado o comunicadora que la guía por el proceso de comunicarse efectivamente, porque esta señora no sabe ni escribir. Y si ella no hizo la presentación y se la prepararon y ella le puso su nombre, pues está fatal, es peor. Claro. Oye, es lo que yo digo, o sea, tú quieres comunicarte de tú a tú en inglés y no puedes ni siquiera articular bien tu pensamiento. Pues entonces busca un profesional que te ayude a pulir esa presentación, algún buen libretista, alguien que redacte bien, y entonces la presenta. Pero esta señora está haciéndolas reír ahora mismo en los medios de comunicación, en las redes sociales, con esta presentación. Y te digo, ha sido tan poco efectiva en su delivery hacia el público. Esta señora va a tener que contestar muchas preguntas. Se acerca marzo, le quedan 3 semanas, está corriendo en contra del reloj.
que se vaya corriendo ella a hacer un media training para que pueda ser una comunicadora efectiva, porque no lo está haciendo. Los otros días también vi al nuevo viejo secretario del Trabajo. Sí. Fatal. Lo vi en una conferencia de prensa y desde agarrarse del podio, está utilizando mucha muletilla. Wow, me quedé espantada, totalmente espantada. Así que Mira, necesitan comunicar efectivamente. Claro. Y yo voy a comentar el asunto de esta presentación. Nadie le está diciendo a la secretaria que sea bilingüe. Yo he defendido eso hasta el último día. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un país intervenido lingüísticamente y necesariamente aquí no hay una educación bilingüe. No la hay. Perfecto, ella no tiene que serlo. Ella no tiene ni siquiera hablar un inglés fluido, pero tiene que prepararse para salir a comunicarse. Claro. Pero tiene que tener, sobre todo, funcionarios que hagan su trabajo y no la dejen hacer pasar estas vergüenzas. Porque estamos hablando de una funcionaria de gabinete. ¿Qué va a hacer la secretaria cuando tenga que enfrentarse a los síndicos que van a venir porque los fondos del Departamento de Educación los van a poner bajo sindicatura otra vez? Pues mire, sí, búsquese a un funcionario de sus funcionarios o un asesor que haga el trabajo para comunicarle no solamente a los síndicos, para comunicárselo al país, que también esté esperando que usted le diga. Esa es mi preocupación. En 3 semanas comenzamos un ciclo de clases y esta señora no se pone las pilas comunicando, le va mal. Por eso te digo, o sea, ella puede buscar un redactor, alguien que le revise la presentación. No todo el mundo tiene la oportunidad o la experiencia, claro, o la facilidad, porque también se da una cuestión de facilidad de comunicarse en otro idioma, en un idioma de raíz sajona, ¿verdad? Claro. Pero esta señora, yo creo que hizo tremendo papelón, como diría mi hija mayor. Hizo tremendo papelón con esa presentación. El toque no es el touch, es el curfew. Es el curfew o el lockdown. O el lockdown, claro. Pero la presentación completa, Carmen, a mí me dieron ganas de imprimirla y hacerle todos los cambios. Porque a la verdad que estuvo fuerte. Cuando la leí anoche estuvo fuerte. Pero te digo, estoy viendo unas deficiencias bien graves en el equipo del gobernador Pierluisi en comunicarse. El mismo gobernador a veces suena muy fluff, muy liviano. Pues él todo lo trata de una forma jovial. A veces él puede ser muy, muy livianito. Mire, estamos gobernando un país. La información que usted le provee a los constituyentes es vital para la toma de decisiones de sus constituyentes. Eso se llama comunicación política. Y los ¿verdad? Las personas que están a cargo de este proyecto que tenemos como país tienen que saber comunicarse de una forma correcta. Tiene que haber una estrategia. Y te digo, ahora mismo con el Departamento de Educación no la veo bajo circunstancia alguna. Así que tenemos mucho de que estar pendientes. Me pasa lo mismo con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud, con este reguero que tienen con la vacunación, todavía no han podido articular una estrategia efectiva para comunicarse con el público. Y no hablemos ni siquiera de la salida de Fabiola Cruz del sistema de monitoreo y de rastreo y todo lo que pasó en apenas 2-3 días, porque eso da vergüenza lo que pasó. Y hasta el momento el secretario sigue investigando, pero no dice. O sea, en el Departamento de Salud, ¿quién manda? Que no puede investigar, que no puede decir quién fue la que le cambió la cerradura a la oficina de Fabiola. Eso cualquier jefe en cualquier empresa privada ya lo hubiese sabido, porque siempre en las oficinas hay quien comenta, siempre hubo alguien que vio. Así que yo creo que en ese aspecto el secretario de Salud pues está haciendo lo que yo sospeché que iba a hacer, un tanto liviano, suave. Esto no es lo mismo administrar un CDT que administrar un
aparato tan grande, una entidad tan grande, una organización como lo vendría siendo el Departamento de Salud de Puerto Rico, por donde corren millones y millones y millones de fondos federales. Lo mismo le pasa al Departamento de Educación. Uh-huh. Y me preocupan el expertise que tienen estas personas que llegan a estos puestos de dirección de departamentos tan medulares e importantes para el bienestar y la seguridad de los puertorriqueños, que no pueden ni siquiera, no solamente comunicarse efectivamente, sino que no pueden tener una buena comunicación interna con sus empleados. Así que hay mucho que mirar en las próximas semanas. Como te digo, me preocupa mucho ese regreso a clase. Bueno, Brenda, el próximo miércoles es otro momento, así es que tú y yo volvemos a hablar de estrategia de comunicación y comunicación estratégica el próximo miércoles. Gracias siempre por compartir. Muchas gracias. Bueno, éxito. Seguimos. Buenas tardes. Escuchamos a la amiga Brenda Reyes Tomasini hablando de lo que todo el mundo está hablando en este momento y tiene que ver con si realmente el gobierno de Puerto Rico tiene una estrategia para comunicar sobre todo el asunto de la pandemia, que es lo más crítico. Yo estaba hablando con Brenda y ustedes, creo que fue Alexa Paola que hizo un comentario y agradecida siempre, Alexa, de que compartas tus comentarios con Bonita Radio. Y gracias por estar, que a veces no te veo y no sé si has estado por ahí. Por ahí está Lourdes Ruiz, que vaya buscando otro gabinete porque estos juntos no hacen uno. Excelente, me encanta cuando ella está con nosotros en el programa. Gracias. Siempre le digo que sí, que es excelente y que a ustedes y a mí me parece que es de mucha satisfacción que escuchemos los análisis que hacen colegas de la comunicación, porque de eso se trata esto. Y decía que Alexa habló de algo que no entiendo por qué le tiran la toalla. No sé si estabas hablando de el asunto de Carmen Yulín ni de quién le pudiera estar tirando la toalla, pero yo quiero decir algo que se relaciona con esto de traer información, sobre todo en el contexto que nos parece correcto desde el punto de vista del periodismo. Yo llamé precisamente al municipio de San Juan porque quería tener los documentos relacionados a esta alegada investigación, que sabemos que no es una investigación, que es sencillamente que le dieron esta información a este analista y pues así lo trajo ayer. Porque yo creo que los contextos son importantes. Hace un momento tengo un screenshot, como dirían en country, de ese mismo analista hablando de que Carmen Yulín Cruz tenía el espacio para contestar, pero no contestó y que lo hizo a través de la red social. A mí Carmen Yulín Cruz nunca me contestó una llamada en los pasados 2 años. Nunca, ni peticiones de información. En ese sentido, Carmen Yulín Cruz está en el mismo grupo de esos PNP que nosotros hemos hablado aquí, que también hacen lo propio y que no le dan información a los periodistas por lo que sea. Nunca me contestaron por qué no me daban información. Nunca me contestaron por qué no participaba de los programas nuestros o de las entrevistas. Eso lo he dicho y lo he denunciado de otros y lo voy a denunciar igualmente de Carmen Yulín. Pero en este caso, a mí me parece que hay que contextualizar qué es lo que ocurre con esos suministros y por qué no es igual, y la equivalencia no se puede pasar como tabula rasa cuando hablamos de otros suministros y de lo que escondieron otros administradores de lo público, como fue incluso en medio del huracán María la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. Y algunos victoriosos que tampoco quieren dar entrevistas a Bonita. Así es, Alexa Paola. Gracias por decirlo. Porque aquí es donde se convierten en los igualitos. Ni Manuel Natal ni Alexandra Lúgaro quieren participar de los programas de Bonita Radio, ni siquiera contestan nuestras llamadas. Pero
ahí están, ubicándose del mismo lado de la alegada vieja política. Y eso mismo digo yo, el que quiera estar en ese bonche, ahí están. Ustedes son los que tienen que determinar si están o no están en el mismo sitio. Y yo creo que eso es importante. Es extraña esta información salga ayer cuando hubo una transición en diciembre. ¿Por qué no lo hicieron público en esa fecha? Gracias, Nancy Mato, por tu comentario. Vamos a tener que sugerirle, aunque sea la APP Duolingo, no sé de lo que hablan, ustedes hablando entre sí. Son las 6:05 y yo me tengo que ir. A esta hora ya mismo me dicen, mira qué pasó, llevas 10 minutos de más. No importa, me podía quedar, yo creo que era importante que habláramos con Berta Reyes Tomasini sobre lo que está ocurriendo en el país. Haciendo la diferencia y de frente, dice José Dil Torres, así es. Recuerden, estamos en bonitasradio.net, allí usted puede donar y participar de nuestro proyecto, comparta los contenidos, también puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Igualmente en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil, la Fundación Periodismo Siglo XXI, que hemos creado para producir los contenidos que habrá de reproducir Bonitas Radio. Enviar cheques o giros postales a la Fundación. Dirección PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, bonita_radio, en Twitter. Por ahí también estaba Rosa Banch desde el oeste borincano. Gracias, Rosa, por siempre estar por aquí. Recuerden que a las 11 de la mañana todos nuestros contenidos se transmiten en directo también en la radio tradicional a través de la red informativa. Y todos nuestros auspiciadores hasta el momento, Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y la cooperativa Abraham Rosa. Éxito, no se olviden, mañana a las 11 de la mañana habrá otro programa de Bonitas Radio. Esto es lo último. Hasta entonces, buen provecho y buenas noches.